Tenemos la suerte de tener a Jessica Cohen con nosotros, que nos tratará de un tema que es el estado actual de la amenaza terrorista antisemita en Europa. Todos sabemos que la violencia está subiendo, Francia tiene muchísimos problemas, o sea, creo que es un tema extremadamente interesante. Jessica Cohen es investigadora, colabora con la Guardia Civil sobre temas de extremismo y terrorismo. Es profesora en la Autónoma de Madrid, investigadora en proyectos de la Unión Europea, profesora en máster de inteligencia económica en el Instituto de Ciencias Forenses y la Seguridad del UAM y analista de inteligencia en seguridad internacional. Colaboradora también en análisis de terrorismos, procesos de radicalización y extremismos. Muchas gracias, Jessica, y adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, agradecer la invitación por estar en este foro. Es la primera vez que estoy en un foro eminentemente judío, aunque sea sobre antisemitismo, me gusta llamarnos, bueno, como es el nombre y no como lo pueden llamar, ¿no? Yo por mi apellido, como puedan ver, soy de sangre judía, de descendencia, aunque, bueno, no ejerzo ninguna fe ni ninguna religión, ni me inculcaron desde pequeña nada al respecto, y por ello quizá tengo un mayor respeto a cualquier apertura hacia cualquier religión o posición que una persona quiera determinar en su trayectoria. Así que muchísimas gracias y espero les sea de interés, quizá por defecto profesional, porque todo lo que he hecho hasta ahora en formación, en trabajo, está relacionado con la seguridad, y intuyo que el foro pues, no es obviamente de personas que están en tema de seguridad, pero espero que sea lo más ameno y en cualquier caso hago una aclaración de conceptos, no tengo ningún problema en realizarla al final. Básicamente, cuando me plantearon el enfocar este tema, creí que lo más importante no sería solo abarcar los últimos atentados que han acontecido en el contexto europeo, que es el enfoque que va a tener la exposición, sino el contexto en sí de lo que está sucediendo, ¿no? La semana pasada tuve la oportunidad de estar también en la Dirección General de Guardia Civil en Madrid, hablando sobre el futuro del terrorismo en Europa, y se me hizo extremadamente complicado desde el principio, por eso tuve que explicarlo, el decir que el terrorismo no es europeo, es internacional hoy en día, no solo antisemita, es general. Todo lo que voy a enfocar aquí va a ser obviamente sobre el tema en cuestión, pero tenemos que abrir la mente, aunque dentro de estos procesos de globalización, estas amenazas, estas llamadas internacionales a la revancha, a la venganza, son efectos y son amenazas de un carácter internacional. No podemos centrarnos en estudiar un fenómeno como el terrorismo, un fenómeno social y de seguridad centrados en un contexto regional. Por eso, seguramente que muchas partes de las que toque puede que no parezcan concretamente europeas, pero se centran en la amenaza. Luego, un poquito concretar en qué contexto estamos viviendo actualmente sobre este antisemitismo, este rechazo, quizás siguiendo ya las pautas del anterior ponente, que obviamente ya ha dado unas pinceladas muy importantes al respecto, y un poquito las tendencias que pueden seguir en un futuro en cuanto al terrorismo. Bueno, en este sentido, como he comentado, quizá cuando uno se pone a hablar de seguridad, lo que menos debe de hacer es hablar de seguridad, teniendo en cuenta que toda nuestra historia, la geografía, los países en los que estamos, es un tema que afecta, por ejemplo, a España por su cercanía al norte de África, o a Francia también por su historia y por su situación en el Mediterráneo. He puesto ahí también el PESTEL, es una metodología de estudio en el que se tocan temas legales, económicos, de tecnologías. Todo esto afecta de forma directa a la seguridad y por ende a cómo se consideran o cómo se desarrollan las amenazas en el terrorismo. En este sentido, actualmente, según ha publicado Europol este año en un informe que hace sobre la amenaza actual muy completo, se llama el TESAT en 2014,
he querido un poquito desglosar en 10 puntos clave cómo está la amenaza terrorista a día de hoy. Han crecido muchísimo las guerras irregulares y los conflictos de baja intensidad. Esto puede parecer no cercano y que no repercute en la seguridad de los que estamos en países como en España. En cambio, este tipo de procesos que se dan, por ejemplo, en países actualmente como Libia, como Siria, Irak, hacen que países que han perdido o están en vías de ceder gran parte de su soberanía, son estos países o estados conocidos como frágiles o incluso ya fallidos, dan cobijo a bandas de terrorismo, a organizaciones terroristas o a voluntarios que colaboran con ellos, hoy conocidos como foreign fighters o combatientes extranjeros. El hecho de que tengan estos países o estas regiones como residencia hace que sean, le llaman los safe havens, son refugios seguros, pueden residir ahí, obtener financiación, pueden moverse, llamar al reclutamiento. Esto de guerras irregulares es una tendencia actual. Según dice el CSIS, es fruto de la globalización que estamos viviendo y se está manteniendo en buena medida porque muchos de los conflictos que hay actualmente, pese a que sean de baja intensidad, que no me gusta mucho el calificativo, se hacen permanentes en el tiempo. Se enquistan y permanecen en el tiempo en los países de forma casi inagotable. Está ya el tema de los combatientes extranjeros o foreign fighters, sobre lo que han escuchado mucho las noticias últimamente. La mayor relevancia de esto es precisamente cuando vuelven, no cuando están allí, por lo menos desde el punto de vista más egoísta en seguridad y desde el punto de vista, por ejemplo, europeo, es cuando vuelven a los países donde salieron. La situación actual, protagonizada en el tema de los combatientes extranjeros por Siria, ha alcanzado cotas hasta ahora no conocidas. No es un fenómeno moderno, ni mucho menos. Existe mucho antes del Tratado de Westfalia, cuando se determinaron los estados y que van a pasar a ser el centro de soberanía. Pero el conflicto sirio, pese a que ya, por ejemplo, en el conflicto afgano, en los 80, cuando la invasión soviética ya había muchos combatientes extranjeros, el conflicto sirio está tomando una especial importancia por la retransmisión que se hace casi en directo, ayudados de redes sociales, a la población en general del mundo. Eso hace que también haya llamadas, que también esa información que manejan esas fotos lo hagan desde su propio punto de vista de propaganda. Así es la llamada que están teniendo a día de hoy, ¿no? Que afecta en gran medida a Europa. El aumento de extremismos es también otro punto que señala el TESAT, Europol, en el informe, no solo en cuanto a incidentes violentos, por ejemplo, en lo que respecta al terrorismo, que es la parte que quiero intentar tocar. La extrema derecha no ha llevado a cabo durante el último año ningún atentado en Europa. Eso no quiere decir que no hayan crecido en acciones violentas, que no han crecido en número y que no hayan crecido en miembros. Todo esto sin dejar de lado que son organizaciones que tienen lazos internacionales. Y seguimos con lo mismo de esas llamadas que se hacen a actuar, igual que pasa con los grupos anarquistas o de extrema izquierda, pues bueno, cobran especial interés cuando hay algún conflicto, como ha pasado este verano con el conflicto de Israel y Gaza. El terrorismo doméstico sería terrorismo doméstico junto con el terrorismo individual, quizá el fruto de esas acciones que más nos han impactado, como la del Centro Judío de Bruselas de este verano o la ya de hace 2 o 3 años en Toulouse de Mohamed Merah. El caso es que el terrorismo doméstico, incluso por los expertos, ha tenido un crecimiento que no se esperaba. En la medida en que los procesos de radicalización continúen, que no tengamos unas buenas políticas y contraestrategias de radicalización y extremismos, es un fenómeno que está en aumento. Antes era por las segundas generaciones o recién llegados. Bueno, segundas o terceras generaciones hoy en día. En España tampoco ha afectado mucho, pero en Alemania se veía, en Francia ya se veía. No me gusta mucho utilizar ese nombre de segundas o terceras generaciones porque cuando una persona ya nace en un país ya es nacional, ¿no? Pero luego se pasó a quizá que el terrorismo doméstico podía estar protagonizado por conversos y hoy en día el terrorismo doméstico, como estamos viendo incluso en
también fuera de la Unión Europea, no solo llevan a cabo conversos o descendientes de inmigrantes, sino personas de tu universidad o tu centro de trabajo que de la noche a mañana llevan a cabo estas acciones. Terrorismo individual propiamente dicho, al que haré una especial mención, dado que los últimos casos en Europa han sido cometidos por actores individuales. Las siguientes 5 tendencias, ya para cerrar este marco de tendencias que estamos ahora mismo sufriendo, es la expansión y adaptabilidad de los modus operandi, de los modus operandi más salvajes que ya somos testigos, que los cometen en un lugar y se reproducen en otros, precisamente por ese impacto, ese eco de retransmitirlo, ¿no? Que es uno de los objetivos fundamentales del terrorismo, el causar temor en la población. El impacto de la cooperación entre grupos, también puesto de manifiesto como, incluso por la OTAN, como de especial riesgo. Incluso grupos con identidades ideológicas muy distintas, ante ciertas actividades o ciertas acciones, no tienen ningún problema en entablar lazos para actuar. La utilización de Internet, ya no solo para transmitir, al margen de lo que es el ciberterrorismo, que no entraré en ello, sino el uso de Internet para el favorecimiento, ¿no? Ya no solo lo que es el transmitir un mensaje, sino como medio de propaganda, como financiación, como llamadas, como reclutamiento. Saben cómo dirigir sus mensajes, a quién quieren llegar, a la gente. O sea, que utilicen, por ejemplo, redes sociales como Twitter o Facebook, dicen mucho. Dicen que quieren llegar a un estrato de edad de población determinado, a una población determinada de ciertos países, quizá una población más joven de países occidentales. Es el enfoque que están haciendo sus mensajes. Utilizan ingenieros informáticos y diseñadores gráficos para hacer infografías de cómo han sido sus últimos atentados. O sea, esto lo hacen en Internet y a día es en abierto, además. El aumento de las capacidades transnacionales de los grupos es de esencial importancia. No solo esta foto en concreto es del ISIS, pero al margen de este grupo, esa cooperación internacional se da también, por ejemplo, como he comentado, con grupos de extrema derecha, grupos anarquistas. Cualquier grupo extremista hoy en día tienen lazos muy amplios. En algunas de las investigaciones que estoy desarrollando junto con la Unión Europea, precisamente el enfoque es evidenciar, esto es dentro de la Unión Europea, esos lazos que hay entre, aunque parezcan grupos o células independientes, entre los mismos a la hora de actuar en distintas zonas. Y los lazos entre terrorismo, crimen organizado y corrupción. No toca tan de lleno la temática de hoy, pero es latente y es problemático. Problemático en tanto que sin corrupción no existe el crimen organizado. Y el terrorismo cada vez más se apoya en el crimen organizado, bien sea para blanquear, para actuar, para alquilar servicios, subcontratas de servicios que igual ellos no alcanzan o no quieren hacer y se lo encomienda a un crimen organizado. Está pasando en muchos países, es muy obvio en países como Pakistán, por ejemplo, Afganistán, este tipo de situaciones. Bueno, ya partiendo de esta foto, que creo que era bastante resumida, pero bueno, espero que haya sido esclarecedora, quería empezar, no me gusta mucho poner texto, pero bueno, simplemente diciendo que el terrorismo no hay una definición aceptada. He traído la de la Unión Europea, que nos atañe, de 2002, simplemente para resaltar dos cosas. No todo es aunque no haya una definición aceptada, no todo es terrorismo, ni deberíamos de considerarlo como tal, porque ni las penas, ni los requerimientos de investigación, ni todos es lo mismo cuando no son casos de terrorismo. Entonces sería el objetivo, como componente esencial, el objetivo en cuanto que haya un hecho, de facto, un asesinato o asesinatos, unos rehenes, unos secuestros, tiene que llevar un tipo de acciones concretas que están determinadas y el elemento subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, amenazar a una persona por la calle de muerte es terrorismo, hombre, pues igual no. Habrá que ver dónde se ha dado, quién es esa persona también, ¿no? No es lo mismo decírselo quizá a una autoridad cuando lo que tratas es de subvertir esos órdenes establecidos que a una persona como nosotros a pie de calle, que es distinto. En este sentido quiero decir que, bueno, como pone el texto, el tratar de alterar gravemente unos órdenes, unas
unas instituciones, un modelo establecido con ese miedo, con esos actos de terroristas, sería más o menos lo que viene a decir la Unión Europea que podemos considerar como terrorismo. Simplemente era como el texto ya está ahí, no quiero leerlo literal, para dejar un poquito claro qué es lo que voy a tratar en adelante. En ese sentido, la amenaza terrorista actual antisemita viene afectada por el surgimiento, o ya no surgimiento de nuevas, sino la toma de fuerza de algunas variables que ya existían. Uno de ellos es el aumento de frentes nacionales y de extrema derecha, como había comentado que dice Europol. Según este informe, la principal motivación de estos grupos sigue siendo la xenofobia. Aunque muchos de ellos se tilden en llamar grupos políticos incluso, sus raíces, su base, parte de términos de xenofobia. Siguen siendo una amenaza muy preocupante. El hecho ese de que no hayan cometido ningún atentado en el último año no quiere decir que no tengan capacidades, o no quiere decir que no sea uno de sus objetivos de alguno de los grupos existentes. El caso es que es una amenaza a tener en cuenta y que no se puede dejar de lado ni se puede dejar de estudiar el fenómeno en sí. Siguen teniendo a las minorías como objetivo, minorías judías, minorías musulmanas, minorías romaníes, siguen siendo el principal objetivo de estos grupos a día de hoy. El actual predominio hoy en día de estos grupos, por eso de que no hayan cometido un atentado en el último año, es esas agresiones no físicas, esas agresiones verbales, pero hay muchas detrás de estas, porque cuando estos grupos en algunos países llegan, por ejemplo, a posiciones políticas, el hecho de que se establezca una medida legal contra precisamente antisemita, que se coaccione algún tipo de comercio, todo esto son acciones antisemitas. Bien desde una postura de alguien que ya tiene un poder político, bien desde un grupo de extrema derecha ilegalizado, siguen siendo acciones antisemitas. En este sentido, lo que quería señalar es el incremento que ha habido, que ustedes conocerán, de la extrema derecha en las últimas elecciones europeas. Es llamativo los datos en color en rojo, porque ya no solo es los países que tienen personas en puestos políticos de extrema derecha, sino el aumento que ha habido con respecto a las anteriores votaciones. Por eso se mantiene y se sigue definiendo como una amenaza de especial consideración. No podemos dejar de recordar que cuando estas personas tienen delante un micrófono, como son los políticos, que tienen una audiencia y un alcance, todas aquellas acciones que promueven o aquellos odios que puedan incitar puedan tener un alcance mucho mayor que cualquier organización ilegal que exista. El incremento del extremismo yihadista y sus acciones sí se ha incrementado en Europa. Ha habido también un incremento significativo de arrestos en esta situación. Ese timeline, esos datos son de los últimos arrestos precisamente relacionados con base religiosa, pero en este caso yihadista, que se han producido en Europa. Son muchos en comparación con otro tipo de amenazas como las que he citado. Quizá lo más llamativo es que empiezan también a aumentar mucho más a partir de 2013, siguen teniendo ese componente de propaganda religioso, estas acciones, esta gente que es arrestada, pero a raíz de la intervención francesa en Mali, por ejemplo, en el 2013 precisamente, se incitó mucho más a este llamamiento de acciones individuales, por ejemplo en Europa. Fue uno de los principales motivadores, como además luego las pruebas pusieron de manifiesto de la actuación de Mohamed Merah. Incluso se fomentó mucho más la circulación por Internet de fabricación de explosivos caseros. Se llamó a esas actuaciones individuales, a esa yihad, en el país donde residieras. Fue a raíz de ese 2013 cuando empezó a incrementarse, a día de hoy se mantiene. Lo que cito también es que esa inspiración religiosa se mantiene como principal motivación. En esto hay muchas discusiones de gente apasionada por los temas yihadistas,
de si realmente tienen detrás ese trasfondo religioso puro y duro, ¿no? Cuando igual se hace eco o se estudian también en términos económicos o en términos de alianzas cómo se mueven, pero bueno, para Europol sigue teniendo un trasfondo religioso muy importante, por lo menos es esa carta de presentación que quieren imponer, y así siguen actuando a día de hoy. El fenómeno de los foreign fighters, de los combatientes extranjeros, ya citado, de especial importancia. El problema a día de hoy es que no tenemos, como nunca había habido tantos en el exterior, que se tuviera datos sobre ellos, no hay ningún estudio que realmente ponga sobre la mesa la amenaza potencial que puede suponer a su vuelta. Muchos de estos sujetos ni siquiera regresan a su país de emisión, se dirigen a otros países que están desordenados, que están en conflicto para seguir sus hazañas. Eso pasó después de Afganistán. Muchos de los combatientes extranjeros, en lugar de regresar a sus países de origen, donde igual además eran rechazados o eran perseguidos, lo que hicieron fue moverse a temas de conflicto checheno, por ejemplo, a la parte bosnia, y fue donde actuaron después de estar en Afganistán. El potencial incremento de poder ser víctima de ataques o secuestros en cualquier parte del mundo. Y ya no digo como judíos, digo como, por ejemplo, como europeos. El hecho de que los gobiernos, y lo tocaré en varias ocasiones, lleven a cabo acciones o no las lleven, por ejemplo, el participar ahora en la alianza contra el ISIS, es una amenaza que se hace pública por parte del máximo dirigente del ISIS de que en cualquier país, de cualquier forma, se cometa un agravio, una venganza contra un ciudadano que se crea nacional de un país de estos. Ya no es solo obviamente contra los judíos, que es algo que perdura, incluso se agrava, sino contra cualquier ciudadano europeo, como somos nosotros. Este problema es que, claro, ya no solo se da en la parte de Europa, se da en cualquier parte del mundo. No hace mucho hubo una problemática porque un grupo terrorista había secuestrado a unos ciudadanos japoneses creyendo que eran chinos. Ya también hay las deficiencias a veces del alcance cultural, pero si se ve desde un plano de seguridad, a ti eso no te lo cuentan cuando te secuestran, pero estás en peligro. ¿Cómo vas? Yo no quiero alertar con esto, quiero decir que son temas latentes que nos atañen a todos, seamos o no judíos y estemos dentro del marco europeo a día de hoy y dentro de estas premisas. Las transformaciones legales y políticas de muchos países de Oriente Medio y del norte de África. Digo legales, políticas, sociales, también a raíz de eso, de que se pierda el control, el Estado de Derecho en algunos países y se den esos núcleos de salvación para algunos grupos terroristas y puedan actuar tranquilamente dentro de sus fronteras, o al menos permanecer ahí mientras toman acciones y se van moviendo. El tema de que muchos de estos países a nivel social o político se esté transformando a día de hoy, con o sin coacción por parte de unos dirigentes o de otros, también hace que haya poblaciones más con tintes más extremistas hacia estas acciones. Eso nos condiciona a todos. Todo lo que pasa en esa zona, que son vecinos, compartimos el mar Mediterráneo, los tenemos al lado, son vecinos nuestros. No debería quedar como algo, si hablamos de Unión Europea, como que Oriente Medio o Norte de África es algo lejano. Está en nuestras puertas y es nuestra amenaza. Si en algún momento quieren actuar contra nosotros, y si no quieren hacerlo y tienen algún problema, en todo momento son vecinos para intentar hacer algo, para ayudarles también. Bueno, aquí creo que me he pasado. Bueno, había puesto una nota para destacar de estos extremismos que están surgiendo en una población alemana de Waterford, creo que es. Ha aumentado muchísimo la policía de la Sharia. No parece muy relevante, según fuentes locales dicen que lo que hacen es, a veces con más o menos coacción, pero es ir a lugares donde la gente joven pues toma sus horas de ocio para decirles sobre el consumo de alcohol o de tiempo de ocio, lo que tienen que hacer. Realmente es un movimiento a seguir y creo que interesante, que no debemos de perder el ojo.
En solo un año han aumentado más de 3.000 miembros de personas favorables a este movimiento y lo están haciendo en Alemania. Van con chalecos por la calle que pone policía de Sharia. No sé hasta qué punto las leyes alemanas pueden hacer algo contra ese tipo de vestimenta, cuando igual intentan hacerse pasar por autoridad. Pero el caso es que dentro de un país europeo, que además siempre hubo sectores que rechazaban de plano temas del Islam, hay un grupo de gente que alcanza los 1.300 algo a día de hoy, que está haciendo esto en las calles. Entonces, bueno. Luego, más o menos para dar un perfil de los últimos atentados cometidos, realmente destaca principalmente en el periodo más cercano el de Mohamed Merah y el de Mehdi, el de Bruselas. Iba a traer el desglose. Yo tuve la oportunidad de hacer en el año pasado y el anterior una investigación sobre terrorismo individual. En mi formación como analista de inteligencia, la persona que me tutorizó esa investigación fue José María Blanco, es el director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, con quien hago muchos trabajos a día de hoy y he traído también algo de material que hemos hecho en conjunto. En esta investigación lo que hice fue recoger fichas todo en fuentes abiertas, o sea, en lugares donde cualquiera de nosotros puede obtener información, sobre atentados que se habían cometido en los últimos 15 años en todo el mundo por actores individuales, ¿no? Porque era un tema muy candente que solo se le echaba la responsabilidad al tema del yihadismo. Realmente es un tema ya muy antiguo, de anarquismo, de extrema derecha, de muchas ideologías, de extrema sionista, de muchísimas ideologías que han llevado a cabo atentados a lo largo de la historia. Entonces, en ese registro hice un estudio de las personas a nivel biográfico muy contundente. Iba a traerlo hoy, pero al final, cuando me di cuenta, en una de las conclusiones principales de esa investigación es que los atentados llevados a cabo por actores individuales no difieren entre ideologías ni entre países. Entonces, creí mucho más importante traer los resultados de esa investigación, porque todos los actores estudiados cumplen esos patrones. Entonces, sería una buena forma de conocer un poquito el fenómeno más de cerca. No obstante, este era la ficha de Mohamed Merah en lo que era el titular. Era el caso 40, analicé, creo que alcancé a analizar unos 130 y de ellos pude determinar, según un marco conceptual previo, que 41 eran actores individuales. También hay muchas problemáticas porque como no hay definición de terrorismo, pues no hay definición de terrorismo individual. Pero bueno, uno trata de establecer un marco conceptual y continuar en la investigación. El caso de Mohamed Merah, que es el caso de Toulouse, que atentó tanto contra militares como contra judíos, falleciendo 4, si no me equivoco, en un plazo de varios días. Y el caso de Nehmouz Mehdi, que es el último acaecido en Bruselas, el 24 de mayo, ambos eran franceses o nacionales de los países en los que residían, aunque tuvieran una historia de descendencia detrás, no todos la tenían. En concreto, Mehdi había tenido una estancia en los campos de Siria y a Mohamed Merah en el pasaporte, sin poder determinar, al menos a día cuando hice la investigación, en el pasaporte le constaban sellos de Irak, de Siria, de Israel incluso. Entonces, ese contacto con, ya no sé si a nivel de batalla, como puede ser con los combatientes, en el caso de Mehdi sí hubo en Siria, se produjo ese movimiento entre fronteras, ¿no? En este sentido, esto son 2 hojitas que trato de aglutinado todos los resultados de mi investigación. Espero que sean por lo menos ilustrativos. Fueron los que más me llamaron la atención realmente de investigación. El caso es que una de las mayores problemáticas a día de hoy con el terrorismo individual es decir que no se puede evitar. Realmente es muy difícil cuando una persona no tiene una conexión con otras, no hay unas comunicaciones que interceptar, no hay una organización o un movimiento de materiales o de opiniones. Es más difícil actuar en esa prevención, pero bueno, hay vías que se pueden, ¿no? Una persona, por muy individualistas que seamos, que cada vez lo somos más, y es otra de
de las grandes amenazas señaladas a día de hoy en seguridad, en su entorno más cercano, familiar o laboral, se empiezan a percibir ciertos cambios. Es lo primero que sale luego en las noticias cuando entrevistan a los más cercanos. Pasó con Mohamed Merah y pasó en más casos. En ese sentido, como, no sé si lo ven bien, donde están los muñequitos, en la investigación lo que hice fue determinar si había algún grado de activismo previo al acto. Digo activismo, el hecho de llevar a cabo, exteriorizar esa ideología. En ese activismo, como puede ser de muchos grados, todos somos ciudadanos legítimos de asistir a manifestaciones de cualquier tipo que sean legales o de quejarnos. Entonces, diferencié entre el grado 1 un activismo al uso y un grado 2 ya pasando a cuando llega a provocar perturbaciones en la vida del individuo. Es un poquito el baremo que utilizan con el DSM-4 a nivel de trastornos mentales. Cuando eso te llega a afectar en la vida diaria, lo tome como relevante. Gente que llega a perder el puesto de trabajo por llevar a cabo manifestaciones o acudir a sitios, empieza a tener antecedentes penales por pintadas en ciertos sitios. Todo esto es material que empieza a existir, es antecedentes penales o registros que se pueden ir controlando, ¿no? En ese sentido, el 63% de todos estos sujetos había presentado un activismo previo y el 81% de ellos lo había presentado en grado 2. O sea, ya había tenido un contacto visualmente, a nivel de seguridad se podía haber percibido. Es lo que quiero intentar decir desde la gente que se dedica a esto, ¿no? Obviamente con unos medios y unos mecanismos en el transcurso adecuados. El 39% tenía antecedentes penales no relacionados con el hecho, estos antecedentes penales en concreto, pero tenían el 39%. También es llamativo porque hay algunos estudios sobre el terrorismo individual, también eso de que es muy relevante qué definición haya escogido cada uno es libre, coge la que sea. Muchos dicen que tienen una tasa de antecedentes penales muy alta, igual que de enfermedad mental. A mí no me salió tan alta, me salió en 39%, pero bueno, es relevante. El tema de la finalización del acto, el 67% fue consumado. Esto cobra especial importancia porque cuando pensamos en actores individuales, pensamos en gente que no tiene una instrucción como terrorista, no tiene experiencia, no tiene medios, esa financiación. Entonces pensamos que son más amateur y como tal menos lesivos. Y quizá que tienden a actuar solo contra objetivos débiles. Se diferencia objetivos débiles de protegidos, aquellos que no tienen una infraestructura de seguridad a su alrededor, bien sea como persona o como infraestructura. Si tú tienes una seguridad contigo, un coche blindado, cambias de rutas, todo eso ya no eres un objetivo débil, ¿no? Para resumirlo. Bueno, el tema del terrorismo individual, como se ve en muchos casos, tienden cada vez más a hacer un mix de ambos objetivos. Bueno, se vio con Breivik en Noruega, primero puso unas bombas en instituciones y luego fue contra civiles. Mohamed Merah atacó tanto a militares, aunque no estuvieran de servicio, como a civiles. Eso lo que hace es poner de relevancia que igual no es gente que no le da tanta miedo el no enfrentarse a ciertas barreras de seguridad. Y también pone de relevancia el tema, esto obviamente es de esos 43 casos, pero en 43 casos que había estudiado hay 1.581 heridos y 350 víctimas mortales. Bueno, es un alcance importante, ¿no? Todo esto poniendo de relevancia que el terrorismo individual es un fenómeno residual hoy en día. No es la norma, aún no tiene, o sea, comparado con el terrorismo clásico, el grupal, que conocemos, es algo muy marginal. El caso es que cuando aparece, pues es lesivo, porque es inesperado. Algún otro dato de importancia, el modus operandi, esos explosivos, el 39% había utilizado explosivos y 42% armas de fuego, lo estamos viendo también en los últimos atentados cometidos contra judíos. Quizá también delimita mucho cuando estamos en algún país como España, que por lo menos en mi opinión tenemos la ventaja de que se está muy controlado el tema de las armas de fuego, no es tan fácil acceder a ellas, ¿no? Pero bueno, ahora en temas también otra vez en Estados Unidos o en Canadá o en Europa no pasa nada, porque te coges un hacha
Hay mecanismos que puedes solventar, ¿no? Pero cuando utilizas un arma de fuego, utilizas un explosivo, tu lesividad, tu capacidad de hacer el daño va a ser mayor. Y en ese sentido, cuando utilizaban algún tipo de explosivo, incluso para su doctrina propia, todos llegaron a decir, y quien no lo dijo, en los casos que he estudiado, se pudo comprobar por las propias investigaciones policiales haciendo investigación sobre los portátiles, ordenadores que utilizaban las personas o sobre sus contactos. Un 80% de sus conocimientos, tanto de hacer explosivos como de seleccionar a las propias víctimas, como de seleccionar el edificio donde querías ir, lo obtuvieron todo a través de Internet, tranquilamente desde su casa, donde estuvieran. O sea, es un elemento esencial, por eso lo quería destacar al principio. Bueno, el 23% de los individuos, antes de llevar a cabo el ataque, ya había tenido algún tipo de discordia, de incidente contra esa institución o esa persona. Si alguien, por ejemplo, es antisemita y, por ejemplo, en una jornada como la de hoy, pues llega a un sitio a amenazar a alguien o llega a hacer unas coacciones, o esos elementos ya habían surgido en estos casos. Había detrás una relación personal de venganza porque se había encontrado con una persona que, además de que en ella ya podían identificar esa ideología que tenían, bien fuera antisemita, bien fuera de extrema derecha contra otros grupos, la que fuera, lo que hacían era potenciar esa ideología contra esa persona. Entonces ya había un referente, no era una víctima al azar, por así decir, y era un referente de alguien que querían hacer daño porque además significaba y lo relacionaban contra aquello que ellos no querían o contra aquel odio que tenían. Bueno, este es un poquito el marco de esos resultados. Las dificultades de todo esto, más o menos las voy poniendo en relevancia según hablo. Nunca utilizo guiones para hablar, así que seguramente alguna cosa, por lo menos cuando la creo importante, la suelo repetir varias veces. Es la rápida expansión y evolución de todos estos modus operandi. El contagio, ya desde antiguo, desde cuando se empezaron a estudiar los asesinos en serie, que fue cuando surgió el término del copycat, y más hoy en día con los medios de comunicación estamos asistiendo a procesos de expansión, incluso de adaptabilidad a modus operandi brutales. Traía un caso, este es de 2009 y fue en el Centro de Memoria del Holocausto en Washington. Si alguien está interesado en ver el caso, puede quizá decirle esto me suena de algo que ha pasado hace poco. Realmente esa es la problemática de los modus operandi. Hay muy poquito que hacer en cuestión de controlarlos, más que a veces ciertos datos de investigación que no se filtren. Pero sí, para los investigadores, la gente que trabaja en Fuerza y Cuerpo de Seguridad, es una herramienta esencial. Al menos sabes cómo pueden actuar. El cómo no pueden, de momento no lo sabemos. Esa perpetuación de conflictos regionales y locales está haciendo que esta situación de ahora, esta tendencia, se mantenga. Los combatientes extranjeros, la conectividad e movilización entre los grupos. No se incorporan elementos de creatividad o imaginación en los análisis de inteligencia. Esta es una crítica muy personal que comparto con compañeros del mundo en el que trabajo, y es que tendemos a analizar los hechos que nos vienen encima según los que no hemos sufrido ya, y eso es un error de partida. Una de las mayores preocupaciones que hubo, por ejemplo, después del 11S se hizo una investigación por la Comisión de Estados Unidos, la conocerán todos, que emitieron unos libros gordotes. Pues en esos libros se puso de manifiesto en unos capítulos, es muy interesante de leer además, que una de las mayores fallas que tuvo una posible prevención del 11S fue la ausencia de creatividad o de imaginación por parte de los analistas de inteligencia en ese momento, de cómo podían llegar a cometerse atentados contra una población. Incluso hubo gente que dijo que debería de burocratizarse algún sistema de creatividad para los analistas. Esto igual suena un poco en abstracto. Yo como analista es algo que creo de relevancia, ¿no? El que la gente que está estudiando continuamente, que se está formando, que está en contacto, incluso en trabajos de campo, con
personas de este tipo sea capaz de implementar en su visión, en su afrontación del problema, nuevas variables, por absurdas que puedan parecer, quizá nos haga más fuertes ante una amenaza eventual o potencial. La ausencia y uso de aprendizaje de lecciones aprendidas. Bueno, en tema de lecciones aprendidas hay un magnífico profesional que se llama Diego Navarro Bonilla, que empezó a destacar el tema aquí en España para los analistas, y es precisamente en base al caso ese de Washington. Si fuéramos capaces de los casos ya pasados, desgranarlos bien, estudiarlos, hacer una buena base con ellos, pero sobre todo el conocimiento que nos dan, reciclarlo, seguramente estaríamos más formados ante este tipo de actividades. Y obviamente la persistencia que continúa siempre en el tema de intercambio de información dentro de la gente que se dedica a estudiar estos temas y a intentar prevenirlos. Luego un poquito, seguramente yo la jornada de ayer no pude estar por temas laborales, pero bueno, ya veo que también hoy por la mañana se ha aludido a ello. Son unas pinceladas de cómo está la situación de antisemitismo en Europa, precisamente porque no se puede estudiar un fenómeno, como he comentado, como es de seguridad, si no se ve un poquito el contexto en el que estamos, ¿no? Para ver realmente qué alcance puede tener esa posible amenaza. El tema de los aumentos de agravios y actos de violencia antisemita ya se puso de manifiesto en el 2002 por la OSCE, que realmente demostró y mostró en público su preocupación por el incremento de estos actos. Estos van a ser datos, van a ser pinceladas bastante genéricas, pero bueno, es para como luego voy a intentar decir cómo va a estar un poquito la situación con alguna investigación que he hecho con colegas en este entorno, por lo menos para darle ese fundamento, ¿no? En la actualidad, según datos de esos estudios que traigo, hay un aumento de más o menos un 400% de acciones antisemitas. En algunos de los países europeos, en el primer trimestre de este año, sobre todo influenciado por los conflictos recientes que han sido en Israel y en Gaza, ya se han superado las tasas de 2013, que eran de las más altas hasta ahora. Una de las encuestas más importantes que se publicó en el 2013 sobre temas de antisemitismo, esta se hace solo sobre judíos y son 8 países, están en los países. He destacado un poco los resultados. Un 66% de ellos decían que el antisemitismo es un problema candente en los países de la Unión Europea a día de hoy. El 76% percibía que su situación con respecto a los anteriores años había empeorado el trato que recibían. El 46% aludía a miedos de agresiones verbales en su desarrollo de vida pública. El 33% a agresiones físicas. El 57%, algo ya mencionado, o no sabía lo que era el Holocausto o no había oído hablar de él o decía que era un mito. Un 66% de los judíos encuestados alegó que tenía verdadero miedo de que sus niños en el colegio padecieran agresiones verbales por ser judíos y un 52% agresiones físicas. Ahí está un poquito por países. Bueno, Francia destaca mucho, Hungría, Italia, ese pensamiento de que el tema de ser judío es un problema en su país, es un porcentaje muy elevado, por eso quería destacarlo. Bueno, luego no tengo ningún problema en dejar mi presentación si alguien la quisiera utilizar. Del mismo modo también lo que hicieron fue tratar de destacar en la encuesta cuáles habían sido esas agresiones que ya habían sufrido, las más comunes. Las más comunes no son directamente de agresión física, eran ese antisemitismo a través de Internet. Hoy en día las redes sociales son polvorilla para estas cosas, es una facilidad porque tienes anonimato, entonces actúas con toda tranquilidad. En los medios de comunicación acabamos de ver un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo se comparten noticias o cómo se habla de temas que cuando menos hay que tener un conocimiento o un respeto por la materia para poder abordarlos. Expresiones de hostilidad en lugares públicos, esos eran lo que más destacaban en general en todos los países.
Sí he querido marcar que en Francia y en Hungría el tema de la vida política y la afectación hacia sus instituciones, que era lo que quería poner antes del manifiesto, que no solo es esa agresión verbal o física, hay muchas acciones que muchas veces se nos quedan detrás, que es tema de acosos comerciales, de discriminaciones por rechazo directamente, igual que cuando nos ofende que se rechace a alguien pues porque venga en una silla de ruedas, porque venga una pareja de hombres de la mano, son temas que un rechazo sí que implica una discriminación por lo que sea. A ver, ¿qué me he pasado? Aquí. Y esta es la segunda encuesta para dar un poco más de contenido, que es de este año ya. Esta es a nivel global, no solo europeo. Es de la Liga de Antidifamación, está muy bien. Son 100 países y son más de 53.000 adultos los encuestados. Bueno, esos son los porcentajes que destacan en la imagen, son los porcentajes de antisemitismo expresados directamente por la gente. Hay regiones verdaderamente muy alto. En Europa está casi por detrás, el tercer lugar después de Oriente Medio, que quizá por cercanía puede ser quien más rechazo tenga, pero es que en Europa se sigue manteniendo ese rechazo. Los puntos principales que destacaba, que las actitudes antisemitas están generalizadas en todo el mundo, que uno de cada 4 adultos presentaba algún tipo de reporte verbal de conducta antisemita cuando era cuestionado. Bueno, el informe es muy bueno, les aconsejo que lo puedan consultar para ver a qué se refieren con todas estas acciones. Y otra vez que 2 de cada 3 es un porcentaje muy elevado, desconocía el tema del Holocausto o le quitaba importancia o decía que era un relato que a día de hoy se había hinchado y que no obedecía a la realidad. Bueno, en este me quedaba por destacar la visión que sigue siendo en esa línea de rechazo, ¿no? La visión. Luego voy a poner otra que es el Estado de Israel, la visión que provoca desde el exterior, pero esto es como judíos. Se cree que un 21% lo ve de forma desfavorable el ser judío, tanto de judíos como de no judíos, ¿vale? Creen que es algo que es negativo. Los escenarios de conflicto que potencian actos antisemitistas. No voy a entrar obviamente en el conflicto de este verano, por ejemplo, que es uno de los que más lo potenció porque en estas jornadas ya se está dando buena cuenta de ello. Simplemente toma interés a nivel de seguridad, de terrorismo en este caso, de las oleadas que eso puede provocar. No tiene nada que ver los dos casos, pero era para poner un ejemplo. A raíz de los atentados del 11S, en el 2001, se llevó a cabo la mayor oleada islamófoba que hubo en el mundo, a nivel internacional. Realmente con muchísimo rechazo, a mujeres que veían que llevaban años viviendo en sus países o habían nacido ahí con el velo, de golpe se lo quitaban por la calle o tenían miedo en todos los países a raíz de los atentados del 11S. Fue muy llamativo y a día de hoy se sigue estudiando. Yo soy una de las investigaciones también de la Unión Europea que hace este tema de intentar percibir qué es lo que está pasando, de intentar ver las raíces y de concienciar en ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso ha vuelto a pasar con respecto a Israel este verano. Y no lo digo yo, el timeline de debajo lo he sacado también de estos documentos. Después del Holocausto y después de la Segunda Intifada, el año actual se considera el tercer punto de mayor hostilidad hacia los judíos que estamos viviendo en la historia, precisamente por todos estos hechos. ¿Qué quiero decir? Yo no estoy de acuerdo, ni mucho menos, en decir que porque un Estado hace una cosa se tenga que rechazar a esas personas, ¿no? Creo que los ciudadanos, como sociedad, como pueblo o como religión, me da igual, por desgracia somos víctimas de lo que hacen nuestros gobernantes. Me da igual que sea corrupción o me da igual que sea una intervención militar. Pero lo que hacen nuestros gobernantes de participar en intervenciones, de llevarlas a cabo ellos mismos, va a tener una respuesta sobre tu seguridad.
muchas personas del exterior o nosotros mismos podemos rechazar al gobierno de España o partidos políticos por temas de corrupción y lo podemos hacer además con muchos argumentos a favor, y muchos pueden rechazar las actuaciones del gobierno de Israel y con muchos argumentos a favor. Eso no quiere decir que la población de Israel, la ciudadanía, la religión, la sociedad se tenga que ver amenazada. Pues el reflejo es ese, que se está viendo amenazada, y es el tercer mayor punto de la historia de hostilidad hacia ellos. Precisamente en estos conflictos, bueno, este era un poco, aunque los que estamos aquí ya sabemos muy bien qué era lo que había pasado este verano, pero como datos principales, ¿no?, de las dos partes, además, que siempre creo que es interesante ver las partes implicadas. A raíz de todo esto, está señalado con un circulito en rojo, Israel como país y como su influencia de cara al exterior es percibido como muy negativo. O sea, está Irán, Pakistán, Corea del Norte, Israel. Es muy llamativo, es muy importante y es muy trascendental en términos de seguridad. Es muy importante en muchos términos, en economía, en política, en relaciones internacionales, en sociedad, en cultura, pero en términos de seguridad, que es esta ponencia sobre terrorismo, es muy importante. Que estés entre países que a día de hoy se perciben además como una amenaza, cuando se percibe eso de forma errónea, pero también se percibe a sus ciudadanos como una amenaza, que es lo que está pasando ahora, o por lo menos como un símbolo de rechazo. Esta imagen es de una investigación de Rand Corporation, que hacen trabajos fantásticos. Era también sobre intolerancia hacia minorías, entre ellas la judía. Es de 2007-2008. Lo que sí saqué precisamente esta imagen, porque en toda su investigación son una organización, una casa que hace investigaciones muy buenas a nivel metodológico. A mí eso me gusta porque cuando cojo algo yo me voy a las tripas a ver cómo lo investigaron y a ver si a mí me aporta algo, ¿no? Y por lo menos a ver si tiene fundamentos, estés o no de acuerdo con los resultados. Esta casa es una de las que realmente a nivel metodológico llama la atención. Y simplemente quería destacar que para estudiar la intolerancia se centraron en temas políticos, temas económicos, temas entre grupos. Por ejemplo, cómo es la relación en Europa entre judíos y musulmanes, porque cuando algo atañe a los judíos, claro, los musulmanes se van a levantar, y cuando es al revés, pues viceversa, ¿no? Y eso desde los propios europeos, que no son ni judíos ni musulmanes, eso cómo lo ven. Todo ese tipo de estudios, que tampoco hay tantos, centrados en momentos, por ejemplo, como el actual, son muy necesarios, pero son muy necesarios con estos contextos, con contextos de conjunto, geográficos, históricos, porque nada hay menos en terrorismo si tú tienes una historia de dictadura de derechas o una historia de dictadura de izquierdas o de comunismo, tu país se va a desarrollar de una forma distinta y esas amenazas del bando contrario o de esa idea contraria se van a percibir de forma distinta, por eso hay que tomarlo todo como un conjunto. Bueno, el tema de las diásporas, que también es otra pincelada que está pasando ahora actualmente. En Europa, no tanto como en Estados Unidos, pero hay un gran número de judíos. Bueno, esto es de 2010, era lo más actualizado en imagen que he encontrado. Lo que quería destacar es, aún así, los porcentajes de población judía dentro de los países son muy bajitos, apenas llegan a un 1%, menos de un 0,5%, un 1% con poco. Pues actualmente, según muchas fuentes, entre ellas el propio gobierno de Israel, se está produciendo otra vez de las mayores oleadas de inmigración que ha habido hasta ahora. Quería destacar dos casos, podría hablar de muchos países dentro de la Unión Europea, pero bueno, es cuestión de, por lo menos, de poner relevancia a alguno, ¿no? En Francia, 1 de cada 4 judíos, se han realizado encuestas sobre esto, además hay bastante buena comunicación entre los judíos y todavía el gobierno de Israel o incluso en las asociaciones judías, las comunidades, cuando se juntan en eventos como este, en otros. 1 de cada 4 dice que está pensando, se estuvo pensando en este año el irse de Francia.
ya no sé si volver a Israel, todos, pero sí el salir de Francia, por el creciente antisemitismo que está habiendo. El creciente antisemitismo después de, tomando otra vez, recapitulando, esas llamadas a la acción de radicales yihadistas, de ese ascenso de la extrema derecha al poder, bueno, obviamente de ese ascenso y aparte de las organizaciones que no están legalizadas, que siguen aumentando también de extrema derecha. Pero en Ucrania pasa algo parecido. En Ucrania, con todo el follón ruso y todos los movimientos prorrusos, precisamente para Ucrania se ha creado un proyecto de ley en Israel, no sé ahora mismo cómo estará, pero para dotar de ayuda económica de esta vuelta, porque muchos ya están saliendo del país por este conflicto prorruso, ha hecho aumentar los nacionalismos y también muchos extremismos, y muchos ya están saliendo del país. Son dos oleadas que parecen, tampoco salen por la televisión ni por ningún medio, pero se están dando este año y son muy llamativas. Es otro punto más, ¿no?, de cómo está la situación ahora. Y un poquito ya para ir finalizando, bueno, me estoy quedando seca, serían un poco las tendencias en un corto plazo, porque si no sería hacer prospectiva, lo he puesto ahí entre paréntesis, la prospectiva es arriesgada, cuando menos, es buena, hay que hacerla, pero es muy costosa, lleva mucho tiempo y tiene las metodologías también de una aplicación. Tardaríamos meses o unos años en hacer un trabajo de investigación de prospectiva, pero sí con las tendencias que hay ahora y con alguna metodología un poco más a corto plazo, a un año, a medio año, año y medio, se puede ver unas tendencias que ya están ahora, o las estamos sufriendo o ya están ahora saliendo a la luz. Básicamente estas son las tendencias, que es lo mismo que comenté en esta ponencia de futuro de terrorismo en Europa. Se perpetúan esos conflictos de larga duración, lo estamos viendo, inacabables. Todo esto, después de este barullo de datos que he aportado aquí, vemos que va todo relacionado. Los cobijos y los refugios siguen existiendo y además muchos se ven facilitados por incluso gobernantes, o por lo menos no se ven amenazada su existencia o su residencia en un lugar concreto porque no se investiga o no se hace nada para evitarlo en ciertos países. Ese aumento de terrorismo doméstico también está claro, y siempre me gusta ver las oportunidades de todo, que Internet y nuevas tecnologías es una oportunidad para los que estamos del otro lado. Tanto para investigadores, para comunidad judía, para hacer temas de contrainformación, para informar, para concienciar, para ayudar, para exponer temas como el terrorismo, que se ve como algo muy alarmante, que lo es, pero bueno, como decíamos el otro día, en Madrid está muriendo más gente por caída de ramas de árboles que por atentados yihadistas, entonces hay que tomar las cosas un poco también con rigor. Los objetivos blandos, el tema de atentar contra civiles, estamos desprovistos de esa seguridad, pero obviamente si hay un terrorismo individual en alza, puede que el objetivo del terrorismo individual sea civiles. Es lo más común que se están dando las pautas de los casos que han acaecido, aunque cada vez más mezclen también ese objetivo mixto que comentaba. Esas nuevas formas de terror, el copycat, la expansión, todo esto se vio muy bien, expansión y adaptabilidad. Por ejemplo, con el tema cuando los aviones, cuando intentaban pasar explosivos, implementaban los arcos de seguridad, entonces intentaban hacerlos líquidos, entonces implementaban otra medida de seguridad. Entonces, el terrorismo también se adapta. Entonces, pero nosotros nos adaptamos mucho más despacio. Tenemos que ir un poco más rápido porque en el momento que ponemos una traba es cuestión de superarla, entonces nosotros de volver a poner trabas y de seguir investigando en ello. Y las nuevas y difusas alianzas. Aquí se podría entrar en un tema apasionante, además de cómo está Oriente Medio, de cómo está la confrontación chií-suní, pero bueno, se ve que hay como dos grandes ejércitos, se ve que la cosa no va para calmarse y esas grandes alianzas entre grupos se están dando en estos lugares y claro, estas alianzas pues sí, de tener lugar y de actuar en conjunto podrían ser mucho más lesivas. Y un poquito como posibles respuestas o salidas, más positivas unas y más negativas otras, pero también viendo la parte buena.
y esto desde mi modesta posición, que no es ninguna, pero bueno, por lo menos trabajo día a día con estos temas y alguna cosita ves viendo que igual necesitamos o que carecemos de ello. Es el tema de respuestas coordinadas entre gobiernos y poderes políticos. Quiero decir gobiernos y poderes políticos porque a veces de nada sirve, por ejemplo, que en un gobierno, puede pasar en Francia o en otros países, está pasando. Angela Merkel tuvo un caso así, diga, bueno, pues Israel está muy bien que se postuló a favor de Israel al principio cuando el tema de Gaza, ¿no? Está muy bien que se defienda si está siendo atacado, ¿vale? Pero en tu país no solo estás tú como gobierno, tienes opositores. Y los opositores quizá por ganar un voto a corto plazo o por ser populistas, pues llaman a lo contrario. Ese mensaje como políticos en general de la oposición o de gobierno en estos temas tan candentes debería estar algo más acorde. Es casi imposible lo que estoy diciendo, lo sé, pero bueno, es el tomar las ideas, esa comunicación y concienciación también desde lo que pueden hacer los gobiernos, porque si vemos que un conflicto puede provocar efectos en otro lugar del mundo, la postura de nuestros gobiernos en Europa frente a esos conflictos es lo que más echa leña al fuego también para estas actuaciones. Dotar de recursos, siempre que se implementa una ley, que se implementa una medida, lo que sea, cuando menos se habla es de recursos, pero necesitamos dinero para llevarlas a cabo, no hacer papel mojado. Entonces, involucrarnos también en el tema de llevarlo a cabo, las medidas que se puedan aplicar para intentar mejorar la situación. La capacitación de los servidores públicos en tema de concienciación, me refiero a niveles de servicios sociales, de atención a la ciudadanía, que sepan que este problema existe, que muchos creen que no existe o lo desconocen, y que sepan cómo tratarlo, igual que en su día para cualquier otro tema de discriminación o de afectación a minorías, se conciencia a los servidores públicos de este, por lo que a mí respecta, poco se está haciendo a niveles centrales de gobiernos. El aumento de la seguridad en el largo plazo. Ninguna política... Bueno, yo estoy haciendo mi doctorado en contraterrorismo y uno de los mayores problemas e impotencias que me da es que las políticas se desarrollan para ganar votos los 4 años, claro, que tienes que estar ahí, pero una política de contraterrorismo, de contrainformación, de seguridad, no son para el corto plazo. Si ya partimos de ese error, ya va a fallar nuestra confrontación con el problema, cuando ellos... Muchas de los grupos terroristas, además de tener unidades de inteligencia y tener políticos y tener gente muy preparada, que tenemos el cliché de que puede ser gente que es desfavorecida y ha sido su último recurso, y no, hay gente con estudios universitarios y con carreras brillantes al servicio del ISIS, por ejemplo, a día de hoy. Ellos tienen estrategias a largo plazo y muchas están saliendo a la luz ahora, así que menos que nosotros. Esa cultura de responsabilidad de abajo a arriba, no solo los poderes, los ciudadanos, que a veces somos los que más fácil calentamos el fuego cuando hay algún problema de estos, el conocerlo también entre nosotros y el ver cuando coges un periódico que no te están transmitiendo bien un mensaje, el poder tú también comunicarlo desde tu formación de la mejor forma que puedas. Los mayores esfuerzos en inteligencia y en contrainteligencia de todos los países. Hay un tema, otro de esos temas que me provocan impotencia, que es las modas. Cuando hay terrorismo individual, está de moda hablar de terrorismo individual y pasamos a los combatientes extranjeros y ya nadie habla de terrorismo individual porque ya no existe. Y si antes era Al-Qaeda, ahora es ISIS, pero es que Al-Qaeda ya no existe. Esos problemas siguen ahí todos, pero actuamos a golpe de noticia. Incluso las políticas contraterroristas se están desarrollando a golpe de noticia. Hace poco hemos estado desarrollando una investigación sobre eso y es brutal como después del 11S, después de los atentados de Madrid, después de Londres, hay un boom de medidas que luego igual ni se aplican, pero de golpe surgen cosas que hay que hacer, ¿no? Habían dicho Romano Prodi, que es un excargo de la Unión Europea, en una broma entre su gente, que había hecho mucho más por el contraterrorismo europeo Bin Laden que cualquier otro. Pero es que a raíz del 11S fue cuando se empezaron a unar esfuerzos y visiones para enfrentarlo. Sigo con el tema de imaginación y creatividad por parte de los que estamos estudiándolo e investigándolo. Esto es un poco ya más desde nuestro enfoque, que creo que es muy necesario.
el tema de la prospectiva en su dimensión estratégica, la prospectiva que es ese estudio de cómo puede ser el futuro, esa creación de escenarios, el entender qué es lo que va a pasar. Recibe muchísimos nombres, luego cada escuela lo define de forma distinta. El caso es que no solo lo que nos está pasando ahora, sino empezar a pensar qué es lo que nos puede pasar para intentar actuar ya ahora, para evitarlo, ¿no? En el momento que tú empiezas a pensar qué es lo que te va a pasar, tu cabeza, de forma automática, tus acciones ya se están dirigiendo de forma distinta que si piensas el presente, partiendo de esa base. Y el proceso de toma de decisiones, eso ya es puramente de esta investigación, el gestionar de forma continua lo que se va desarrollando, evaluarlo, no tenemos ninguna política de evaluación de temas de contraterrorismo o de medidas de aplicación a la evitación del terrorismo o de seguridad. No se realizan evaluaciones de ningún tipo. Bueno, en este sentido, ya para acabar, no lo voy a explicar entero, este es por decirlo rápidamente, es un desarrollo de un proceso de contraterrorismo para los decisores, para el decisor, bueno, en inglés existe la palabra, para que tome la decisión a nivel política de desarrollar las políticas contraterroristas. Es un modelo que he realizado junto a José María Blanco para investigaciones que estamos llevando a cabo ahora, y algunos de nuestros fuertes, además de entender que el tiempo no es lineal, que lo que es futuro está pasando y lo que es presente ya ha pasado, y que tenemos que quitarnos de la cabeza que si no enfocamos los temas en su contexto y en su extensión en el tiempo, igual no podemos afrontarlos. Es el tema de los stakeholders. Es un término económico que viene a decir que en este caso, en toda política contraterrorista, el stakeholder es la persona que o bien se va a ver afectada por tomar una decisión o bien puede afectar a esa toma de decisión. Hay que meter a los ciudadanos ahí, hay que meter a los grupos afectados, a los medios de comunicación. A veces no comunican bien porque tampoco nadie les ha dicho cómo tienen que hacerlo, o porque si se les ha dicho, no se les ha dicho en el marco de una formación. No, todo esto, en resumido, es un poquito el proceso en el que también en la parte de abajo lo ponemos continuamente en cada fase una evaluación de esas políticas, de esas medidas que se están desarrollando en el marco del contraterrorismo para intentar evitar un poco la situación en la que estamos y como he tratado de explicar un poquito, en la que estaremos en el corto plazo. Esta es un poco la idea, espero que haya quedado un poco claro. Pues después de esta interesante y todos estos datos que tenemos que digerir, abro el turno de preguntas, si alguien las tiene con Jessica. Vale. Gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta sobre algo que has dicho bastante al principio sobre atentados terroristas de extrema derecha. Ya has dicho que en los últimos años no se han registrado en Europa estos atentados, si lo he entendido bien. En el último año, vale. A ver, a veces hay una diferencia, o si no registramos una cosa, no significa necesariamente que esa cosa no se da, sino simplemente que nuestros instrumentos para registrarlo no son los idóneos. Es decir, solo hay que ver ciertas páginas web y vemos que con regularidad se dan palizas, incluso se matan a, por ejemplo, inmigrantes en Europa. De gente presuntamente de extrema derecha. Pero esto no se contabiliza ni como terrorismo porque no tiene la intención de estropear el Estado en sus fundamentos, ni muchas veces ni incluso como racismo, porque el racismo legalmente es un agravio legal. Entonces conviene a la gente decir no, simplemente este inmigrante me ha molestado y no es porque soy racista. Entonces
quizá la afirmación de que no se ha registrado terrorismo de derecha tendría esa doble lectura, ¿no? Los mecanismos de registro para este tipo de terrorismo, yo lo llamo terrorismo, no son los idiomas. Gracias por la pregunta. Entiendo perfectamente el planteamiento. Precisamente cuando no son datos de investigaciones propias mías o con compañeros, siempre doy la fuente. En este caso ese dato era de Europol, de STAT. Si no recuerdo mal, el informe lo que dice es que en el último año, en los últimos, no ha habido ningún atentado terrorista de extrema derecha en Europa. Pero sí he dicho que las acciones violentas se habían incrementado mucho, igual que los miembros y todo. Eso ya también depende, porque obviamente esas acciones las hay. Y en Barcelona, en Valencia, en Madrid, las hay. Tenemos grabaciones dentro de metros y de esas agresiones violentas. Luego depende de cómo legisle cada país. Hay países donde el elemento racista es un agravante de, por ejemplo, de un homicidio o de unas lesiones. Y no por ello comporta siempre un delito de terrorismo, porque también, precisamente por esa dificultad, el terrorismo tiene una definición propia dentro de cada marco. Entonces, si hay un registro muy alto, me quería centrar en el tema de los datos que resalta Europol, porque creo que en conjunto son bastante explícitos, y en temas antisemitas, pero sí hay registros, obviamente, de actos violentos, y hay muchos en España y en muchos países de la Unión Europea, y precisamente el informe lo resalta con especial atención. Pero en concreto ese informe, según la definición de la Unión Europea, no son actos terroristas en el último año, es lo único. David, est-ce que cette dame parle français? ¿Hablas francés? No. ¿No entiendes? Muy bien. Allez, ok. Je suis l'un des responsables à Toulouse de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. J'étais malheureusement présent après l'attentat à Toulouse de Mohamed Merah dans l'école juive. Yo soy representante en Toulouse de la Liga contra el Racismo y el Antisemitismo. Lamentablemente estuve presente en Toulouse después del atentado perpetrado por Mohamed Merah. Nous sommes à Toulouse surpris que la famille Merah, la sœur de Mohamed Merah, se promène en Europe, en Algérie, en Syrie, peut-être pas librement, mais dans des conditions qui sont surprenantes. Il y a cet aspect qui est quand même déplaisant, qui prouve qu'il y a quand même une corrélation avec l'ensemble du terrorisme. Et deuxièmement, à Toulouse, la tombe de Mohamed Merah, qui est à 20 km de Toulouse, la tombe de Mohamed Merah, qui est à 20 km de Toulouse, est fleurie la nuit par des individus. Donc, il y a à Toulouse, et en France en général, mais à Toulouse particulièrement, une cellule terroriste extrêmement importante, très importante. Et c'est vrai que nous sommes très inquiets et que nous essayons de trouver des solutions pour essayer de contrer, de parer au terrorisme. Entonces, nos sorprende el hecho de que la familia de Mohamed Merah y su hermana se pasee por Europa, por Argelia, por Siria, no libremente, pero eso indica, eso nos
concierta y nos indica una correlación con pues un círculo de terrorismo más amplio. Y en segundo lugar, la tumba de Mohamed Merah, que está a 20 kilómetros de Toulouse, pues por la noche alguien le pone flores y esto indica pues que nosotros consideramos que hay una especie de red terrorista, extremista en la zona y estamos pues muy inquietos y buscamos una forma de resolver o de contrarrestar esta situación terrorista. Je m'excuse, Gérard, est-ce que tu as une question? Un dernier point, celui-là, oui, est important. Y un dernier punto que es importante. L'immigration clandestine en France, vous avez donné des chiffres tout à l'heure, elle est très, très importante. L'immigration clandestine est très importante et effectivement, ça forme des groupes également sur lesquels les forces de police n'ont aucun contrôle. Donc là aussi, nous sommes extrêmement, très, très inquiets de cette immigration clandestine que le gouvernement actuel français favorise en partie. Y el tercer punto es que el nivel de inmigración clandestina en Europa, en Francia, es significativo y los policías realmente no pueden controlarlo y el gobierno actual francés ha fomentado en cierta medida esta inmigración clandestina y es otro motivo de nuestra preocupación. Gracias. Bueno, como comentario, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, siento que haya usted sido testigo precisamente de aquel hecho. Que una persona actúe en solitario en una acción terrorista no implica que anteriormente esta persona había estado viajando, creo que lo he comentado, también el reciente caso de Bruselas había sido así, que no tenga otro tipo de lazos previos o incluso esa tolerancia por su círculo más cercano, porque bueno, en la mayoría de las casas lo que hacen los hijos lo conocen los padres, por lo menos en la mía. El entorno más cercano, los amigos luego salieron hablando de cómo había sido él y cómo cambió. No sé hasta qué punto, porque no conozco las investigaciones a día de hoy, se ha determinado si existe o no una red terrorista vinculada con el concreto hecho de Mohamed Merah. Sí es cierto, sin duda, que existirá un gran extremismo cercano en la zona que lo apoye, el extremismo. Lo mismo pasó con el tema de Boston. Fue una acción en solitario, pero llevada a cabo por dos hermanos que también habían tenido ciertos vínculos. Bueno, la acción la cometió él, pero sí es cierto que las zonas donde están asentados y donde hay una creciente radicalización tienen apoyo, pero es algo que, nos guste o no, en el terrorismo, en España lo hemos vivido. Incluso llegan a tener apoyo a veces de ciertos estratos de la sociedad que son partidarios de esa visión. Es muy complejo precisamente también todo sumándole el tema de inmigración. También en España padecemos fuertemente, en el que no hay ninguna ayuda por parte de la Unión Europea como institución. Incluso ya hay comunicaciones al abierto de países que se desvinculan de cualquier ayuda y dicen que no es su problema. Lo tenemos complicado. Francia, España, tenemos esas problemáticas y lo que hace es echar leña al fuego. Estoy totalmente de acuerdo con su comentario. Por favor, si ya vamos un poquito retrasados, que sean preguntas y breves, por favor. No. És concisa, la meva és concisa i concreta. En aquest nou context o nou paradigma de terrorisme, en català l'entens? No. En este nuevo contexto de terrorismo
nuevo paradigma del terrorismo islámico en Europa, me vengo a referir a los voluntarios que marchan hacia el futuro, este denominado Estado, este califato islámico, y luego vuelven. Es decir, en este contexto de nueva guerra fría de los años 60-70, pero no es una guerra fría, es decir, ¿hasta qué punto, la pregunta es esta, hasta qué punto, como analista de seguridad internacional, puede afectar a las libertades, a este régimen en Europa, a este sistema de libertades y de democracia que tenemos aquí en Europa? Es decir, ¿nos puede afectar a corto, medio plazo, o esto no nos afectará de alguna manera? Es decir, en el nuevo paradigma del terrorismo islámico, que luego vuelve hacia aquí, estos voluntarios, ¿no?, que marchan de Inglaterra, de Francia, de España, bueno, esta es la pregunta. Sí, es un tema de especial relevancia, por eso lo he tocado en varias partes de la exposición. Yo no sé si atreverme a decir si es un nuevo paradigma o si es un nuevo concepto de guerra. Bueno, es un gran problema de seguridad en unos países que están fuera de control y están siendo tomados por grupos terroristas en parte, o se están nutriendo de esa falta de soberanía y de Estado de Derecho. ¿Y cómo nos puede afectar? En el grueso de nuestros derechos y libertades como tal van a prevalecer, entiendo, ¿no? Quiero decir, estamos nosotros para defenderlas. Eso no quiere decir que no haya acciones contra alguno de nosotros, en Europa o en el extranjero, nuestras empresas, nuestros intereses. Claro que pueden ser atacados, podían ser antes y pueden ser ahora, y estas llamadas que hay al caos y a la venganza a nivel internacional, pues en algún momento a alguno de nosotros nos puede afectar. Es un gran problema de seguridad y está en aumento. Y todavía hace poco en un foro de gente dedicada a estos temas, con Florentino Portero, que es un especialista en historia que da gusto escucharle, él auguraba que igual en unos 50 años, o 25 o 50, el tema de, le llamemos Estado Islámico, le llamemos Al-Qaeda, este tema, de esta problemática, no seamos capaces todavía de... Pero bueno, podemos hacer cosas, ¿no? Hay que intentar, pues he dado alguna pauta, creo, de prevenirlo. Hay que intentar concienciar sobre ello y saber lo que implica. Más allá, ese tema de los combatientes también, creo haber dicho que son un problema muy grande, los países en los que están ahora, que nos importa un bledo cuando hablamos de ello. Es más, la propia definición es la amenaza que van a suponer cuando regresen, pero están haciendo verdaderas desgracias en los países en los que están actuando y con esas poblaciones, y se están moviendo entre esos países. Eso va a ser un problema muy grande, y ya se están intentando tomar muchas medidas, algunas más acertadas que otras. Se está estudiando temas de quitar nacionalidades, de evitar movimientos. Bueno, obviamente son cosas lentas, tendremos que ponernos las pilas e intentar ser originales en las medidas de cómo tratar esta amenaza, pero creo que es una amenaza y que por encima están nuestros derechos y libertades, sin duda. Sí. Jessica, dos cosillas rápidas. Uno de los gráficos, de los muchos gráficos que nos has pasado, la encuesta de la Liga Antidifamación, que bueno, yo la conocía pero no lo recordaba, y me ha vuelto a sorprender un dato. Los niveles de antisemitismo por regiones y continentes, el más alto 74%, no es sorprendente, daba Oriente Medio y Norte de África. Yo hubiera pensado que el segundo hubiera sido Europa, pero en cambio es Extremo Oriente y Rusia. ¿Es que el peso de Rusia aquí distorsiona? Porque Extremo Oriente, ¿cómo te explicas eso? Y una cosa mucho más básica, ¿por qué después de 20, 30 años que se intenta no hay una definición de terrorismo? ¿No ha sido posible alcanzar un acuerdo aceptado por todos? No me refiero solo el de la Unión Europea, porque yo creo que casos como lo que has expuesto aquí está muy claro y nadie dudará de que son terrorismo, pero en cambio hay líneas... ¿Qué es lo que hace que sea imposible alcanzar un consenso internacional en esta cuestión? Gracias.
Fáciles las dos, ¿eh? Nada. A ver, en el caso ruso, realmente, bueno, yo no soy experta en nada, pero el tema ruso tampoco es que le controle muy bien. Sí es cierto, por ejemplo, lo he señalado con Hungría, que este auge que está viendo ahora con respecto, por ejemplo, al tema de Ucrania, y en Hungría está afectando a los judíos, hace que ciertos nacionalismos prorrusos, proeuropeos, esos extremismos resurjan. Y eso cuando tienes enfrente una minoría que la consideras enemiga, pues se acrecienta ese sentimiento de antisemitismo en este caso. No, quiero decir que eso surgió a raíz de los extremismos prorrusos fomentados a raíz de todos estos. Entonces, todos los temas chechenos también, es una región muy complicada. Siempre parece que nos centramos en la zona Oriente Medio, es una región muy compleja, con muchos nacionalismos, con muchos temas enquistados, temas además que son propios de cada país y que han tenido incluso sus guerras civiles o sus etapas en que siguen aflorando cada poco. Entonces, claro que cualquier movimiento que haya en este sentido, de que un nacionalismo crece por encima de otro o alguien cree que su posición está amenazada, implica por parte de quien se siente amenazado o quien lo rechaza acciones. Y en una zona en la que eso está a flor de piel, pues es más llamativo. Sobre todo esa demostración de antisemitismo que muestra, ¿no? Que es más o menos por donde creo que va la pregunta. Lo que no sé hasta qué punto como actor Rusia va a jugar en este papel, porque quería centrar mi estudio en el tema europeo, que realmente es lo poquito que pueda aportar. Pero sin duda, donde hay esos problemas enquistados, donde hay esos extremismos, en el momento que afloran, es un choque, ¿no? El que existe. El tema de definición de terrorismo. Bueno, cada país, hay algunos que desde hace muy poquito, y es llamativo, tiene la suya. Otra cosa es que no hay una común. ¿Por qué no la hay? Bueno, supongo que costará ponerse de acuerdo. Yo no sé si me va a llevar a la cárcel por esto, pero supongo que hay intereses detrás. A ver, si eres a nivel de Estado, quiero decir, no como persona, si sufres una agresión legítima, como una agresión terrorista, que no tiene por qué ser siempre por parte, por ejemplo, de un grupo, puede ser por parte de un grupo con un Estado detrás o de otro Estado. Bueno, las posibilidades son múltiples. Tú, dentro de las actuaciones que ya tenemos contempladas en Derecho Internacional Público, tienes posibilidad de defenderte. ¿Qué quiero decir? Que igual hay estados que para unas cosas les interesa una definición de terrorismo y para otras no, por esa posibilidad de defensa o bien por las propias actuaciones que ellos están cometiendo fuera. Entonces, entiendo que por muchos intereses propios y ajenos, es muy complejo que a nivel internacional se llegue a un consenso sobre estas definiciones. Sí existen, yo he puesto una de Unión Europea, existen muchas aportaciones y muchas definiciones. Lo que no hay es, bueno, nos hemos quedado con esta y un consenso sobre el cual utilizar, ¿no? Y obviamente dentro de cada país, su mayoría sí tienen definido en sus códigos penales lo que es el terrorismo. Y la última pregunta, por favor. Pregunta. Bueno, ante todo, gracias por su esclarecedora intervención. De lo que dijo usted y las otras sesiones de este seminario que asistí, tomé algunas notas y quiero saber si sobre eso están tomando algunos estudios o medidas concretas. Por ejemplo, la identidad de los judíos con Israel y la de Israel con los judíos del mundo. La existencia del Estado permite intentar al antisemitismo mundial, atentar contra todos los judíos del mundo y de atacar a través de los judíos del mundo al Estado de Israel, creando un anti-israelismo incluso en algunos judíos. Además del antijudaísmo evidente contra todos los judíos, no solo los israelíes. Intentan crear un ámbito mundial de tierra arrasada o quemada para todos los judíos, empezando por los israelíes. Un caso típico tenemos que en algunos países, como el caso de Bolivia, curiosamente los israelíes tienen que pedir una visa
un permiso para poder entrar a Bolivia como turistas. Y no sé si también a Venezuela. La pregunta concreta es si se está haciendo algo con respecto a esto. Para serle sincera, le puedo dar ideas de lo que tengo a nivel de seguridad, de lo que se está haciendo. No sé si su pregunta podría ser seguramente mucho mejor respondida por cualquiera de los otros ponentes que hemos tenido, que tendremos a lo largo de la jornada, porque mi enfoque y lo que le puedo aportar es a nivel de investigación en campos de seguridad y de terrorismo. En estos campos se está haciendo mucho. No quizá solo en el terrorismo contra semita, porque como he dicho al principio, el terrorismo, si lo enfocas contra una víctima concreta o en una región concreta, ya partes de un error muy grande. Tienes que afrontarlo como problemática que es. Entonces, en ese sentido, precisamente porque hay alarma social y la gente lo demanda, sí se están haciendo muchas modificaciones, se está intentando mejorar mucho. Hay inmensas investigaciones, muchísimas. Yo trabajo con gente diariamente que se deja el tiempo que tiene y el que no tiene, incluso investigando de manera altruista estos temas, y realmente hay ganas de hacer cosas y de que mejore. Eso en el tema de seguridad y de contraterrorismo y del terrorismo. A otros niveles más de posiciones de la propia ciudadanía conforme al Estado o el Estado conforme a la ciudadanía, creo que yo ahí no puedo enriquecerle más de lo que seguramente usted sepa. Bien, yo creo que nos daremos un cuarto de hora, no más, para el café, para intentar no retrasar más de 5 minutos la próxima ponencia, que será de Esteban Ibarra. Muchas gracias y hasta ahora.